paso a una parte del ciclo de conferencias, pues muy emotivo porque vamos a presentar un testimonio. Está con nosotras Sol Vargas. Ella es mamá de Iliana, bebé en el cielo, y Emilia en la tierra. Nos mandó ella su currículum y le estoy presentando como ella nos pidió. Es chilanga de nacimiento, ha trabajado por casi 20 años en proyectos culturales y museos. Actualmente trabaja desde casa como asesora en desarrollo institucional y cría de tiempo completo a su pequeña, el proyecto más emocionante y hermoso que ha podido desarrollar. Muchas gracias, Sol, por brindarnos tu tiempo, por estar con nosotras y dar este mensaje que también es fundamental para las familias que nos están viendo y también para los profesionales. Gracias, Sol. Hola, gracias. Buena tarde a todos. Un segundito para... ¿me ayudan, Moni, a habilitar mi cámara, por favor? Ok, ahí estoy. Pues buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sol y yo soy mamá de Ilana y de Emilia. Muchas gracias por este espacio y por permitirme dar mi testimonio. Bueno, el 3 de enero de este año llegó al mundo a través de un parto humanizado Emilia, mi bebé arcoíris. Casi 3 años antes, el día del nacimiento de mi primera hija, las circunstancias fueron totalmente diferentes, totalmente deshumanizadas. Y bueno, quisiera contarles un poco de mi historia. En febrero de 2017, mi esposo y yo acudimos pues muy emocionados al ultrasonido de las 12 semanas de gestación. Recuerdo que era un viernes. Una semana antes habíamos escuchado el corazón de nuestra bebé y pues obviamente no cabíamos de la emoción. Queríamos ya abrir la noticia porque era el primer ultrasonido estructural, entonces ya era como después de ese ultrasonido que oficialmente podíamos decir que las cosas estaban bien y queríamos que todo el mundo se enterara y compartir, pero al momento que comenzó el ultrasonido, la imagen en la pantalla fue muy clara. La translucencia nucal de nuestra bebé indicaba que había un problema genético. Posteriormente supimos que era un síndrome de Turner, pero casi de inmediato supimos que nuestra bebé era absolutamente incompatible con la vida. Y bueno, al día siguiente tuvimos cita con mi ginecóloga. Ella nos dijo que lo mejor era interrumpir el embarazo, que pues era mejor tenerlo médicamente controlado y que además pues no tenía caso seguirnos encariñando con un bebé que no iba a nacer. Y bueno, para eso era demasiado tarde porque nosotros como sus padres ya la amábamos profundamente. Pues los nacimientos de mis hijas me han permitido reflexionar sobre la importancia de recibir a un bebé tan preparada y amorosamente, así viva o muera. Es fundamental que haya una red que contenga a los padres en ambas circunstancias, porque tanto en la vida como en la muerte, pues también se está paternando y maternando, ¿no? Bueno, para el nacimiento de mi arcoíris, yo me preparé muchísimo, leí, también renuncié a leer y a informarme sobre muchas cosas que pues podían ser información excesiva o confusa. Había toda una red que me apoyaba, asistí a un curso psicofiláctico y en la muerte de mi hija, pues todo fue soledad, no había información, no había absolutamente nada que nos contuviera. Y bueno, sí creo que es muy importante que por parte de los profesionales de la salud haya un sistema que contenga a los padres, porque muchas veces
esto es complicado que pase con las familias o con los amigos, porque en general las personas nos movemos a través de un sistema de creencias donde pues la gente siempre te dice lo que cree que es mejor para consolarte, pero todas esas cosas, la verdad es que te llevan a una tristeza mucho más profunda y a una incomprensión, pues, también muy profunda de lo que está pasando, ¿no? Cuando dice lo que hizo Dios, es que ya tienes un angelito en el cielo, mejor que puede pasar, que podría haber pasado, en el caso de nosotros que nuestra hijita estaba enferma, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho que me dijeran, pues que aunque su destino era morir, ese día que ella iba a nacer o que se iba a interrumpir el embarazo iba a ser el día de su nacimiento. Yo mucho tiempo después de que mi hija murió, asumía que su cumpleaños o el día de su nacimiento era la fecha probable de mi parto, que era en septiembre. Y la verdad es que hasta este año yo pude asumir que el día del nacimiento de mi hija eh, fue el día que murió, ¿no? Escuchando a los expertos hay una cosa que me parece que es muy importante porque en los padres hay como una disociación muy fuerte entre los sentimientos de amor que tú tienes a tu hijo, hacia tu hijo y un poco lo que los doctores y los especialistas te dicen, ¿no? Así como ellos cosifican a ese hijo o es un feto, es un producto, es un cadáver, así empiezas tú un poco a pensarlo de pronto y entonces se queda como una confusión en la cabeza de entre pues entre ese amor que tú le tienes a ese bebé y ese concepto que tú tienes de bebé y este objeto de la medicina, ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran que abrazara a mi bebé, que la viera aunque fuera muy pequeñita, que tal vez tomara una foto de su pie, de su manita, que llevara una manta para envolverla, porque la verdad es que creo que ningún hijo merece morir en una sábana quirúrgica, sin ser limpiado, sin ser tratado con dignidad. Eh, es lo que les digo, para mí tanto me decían como que era el feto y que yo la verdad es que cuando mi hija salió de mi cuerpo me aterré y no quise verla, ¿no? Y eso es algo que hasta hoy día es muy difícil, la verdad, de perdonarse, ¿no? Eh, que le pusiera un nombre. Me hubiera gustado mucho que me dijeran qué procedía legalmente, a qué tenía derecho, cómo me iban a entregar el cuerpo, si de acuerdo a las semanas que yo tenía, mi bebé tenía derecho a un acta de nacimiento, de defunción, sí, no, a poder ser enterrada en un cementerio o a ser cremada. ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Qué procedía? A mi hija me la entregaron en un frasco con formol y pues gracias a que una amiga doctora nos orientó a mi esposo y a mí, pues pudimos enterrarla, ¿no? Y nos dijo, bueno, cuando abran el frasco, esto, el otro, tengan cuidado con tal cosa, en fin, ¿no? Cosas como que pueden ser muy aterradoras, pero que son reales y prácticas. Y que pues así como había vivido en mi vientre, pues merecía morir en mis brazos por ella y por nosotros, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que mi seca me salvó la vida. Yo no sé qué sería de mí en estos momentos si yo no hubiera recibido la atención eh, que yo necesitaba. Además de el gran trabajo que se hace, el trabajo de grupo es muy importante y muy poderoso porque entonces te das cuenta que no eres la única, te das cuenta que hay otras experiencias, te das cuenta de cómo otras personas han resuelto, qué les ha servido, qué no les ha servido, y no te sientes sola en este dolor que es tan abrumador.
Yo recuerdo muy bien que yo llegué a ECA a los 4 meses de haber perdido a mi bebé y me acuerdo la primera vez que yo hablé con Diana, bueno, yo estaba como en una cuestión muy práctica, como de decir, ay, mi hija, la verdad que qué bueno que murió porque pues iba a estar enferma, porque no iba a estar conectada a tubos, fue lo mejor que hubiera pasado. Y cuando hablé con Diana, yo recuerdo perfectamente que yo sentía todos los días físicamente que algo me faltaba, o sea, era como si me faltara la cabeza, un brazo, una pierna. Y recuerdo que cuando hablé con Diana me dijo, Sol, es que te hace falta tu hija. Y en ese momento fue que yo pude empezar a elaborar mi duelo, porque acepté que a pesar de que tal vez hubiera sido lo mejor o era inminente la muerte de mi hija, de todas maneras yo la amaba y la extrañaba. Pues la verdad, cuando un hijo muere, no hay palabras que te llenen, es un vacío tremendo y pues lo que te pasa francamente es que tú te quieres morir con tu hijo, ¿no? Te rompes por completo y creo que si no hay un buen proceso de sanación, eh, es muy, muy difícil que te puedas reintegrar a la vida. Yo estoy muy convencida de que esto no pasa solo y esto sí siempre se lo digo a los papás y mamás con los que comparto, es esta cicatriz no va a sanar sola. Hay que pedir ayuda y hay que trabajar. Ahí también me parece muy importante que se trabaje con el profesional de la salud correcto, porque no todos los profesionales de la salud emocional manejan este enfoque de la muerte, ¿no? Yo he escuchado historias de gente que dice, es que mi psicólogo me dijo que ya lo supere, que estoy viviendo en un drama, que yo me quiero poner en una depresión. Entonces, híjole, es muy complicado y creo que sí hay que acudir con el profesional de la salud correcto. Eh, y bueno, por fortuna, yo recuerdo que cuando perdí a mi bebé, una de las primeras cosas que me decían es, no te preocupes, te vas a volver a embarazar. Y para mí, yo decía, ok, ¿cuándo? A los 3 meses yo quería intentar embarazarme. Afortunadamente a los 4 llegué a mi seca y me dijeron, no, espérate, o sea, te recomendamos que pases por lo menos un año de tu duelo, ¿no? Que lo proceses y después vale la pena intentarlo. Al pasar un año, yo la verdad es que no me sentía nada lista, eh, apenas como que le había dado la vuelta a este ciclo y las cosas se movieron muy fuerte en mí. El primer aniversario es una experiencia muy fuerte. eh, y pues la verdad es que a nosotros nos costó trabajo que mi segunda hija llegara. Y de pronto pareciera que la llegada de un nuevo bebé o de un bebé arcoíris va a terminar con este dolor y esta incertidumbre. Y como decía Mario Guerra, ¿no? Se va a reponer a un hijo por otro. Y no, la verdad es que los embarazos de los bebés arcoíris se viven con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Eh, se, yo recuerdo que eh, había escuchado a varias chicas del grupo que habían perdido a sus bebés a las 9 semanas y a mí a las 9 semanas me empezó a entrar un pánico terrible y cuando yo llegué al ultrasonido de las 12 semanas de mi segunda hija, yo no me podía ni bajar del coche, o sea, yo recuerdo que estaba congelada, no podía parar de llorar, porque yo pensaba, es que va a ser la misma historia. Además, bueno, por cuestiones médicas acudimos con el mismo doctor que nos había hecho el primer ultrasonido y fue durísimo ir con él, incluso hasta para él, ¿no? O sea, era como,
¿qué pasa si les vuelvo a dar la peor segunda noticia de su vida, ¿no? Y pues para nosotros fue revivir absolutamente todo. Y yo creo que pues fue gracias a este duelo bien trabajado que pude disfrutar de mi embarazo. Fue un embarazo muy hermoso, muy saludable. Buscamos a un doctor que crea y que cree en el parto humanizado y en los derechos de las mujeres a vivir un momento hermoso. Eh, pues el parto fue un momento muy empoderador y hace algunos días que estaba escribiendo mis notas para esta exposición, eh, recuerdo muy bien, el principio del parto humanizado es que las mujeres, bueno, tenemos que ser protagonistas del nacimiento de nuestros hijos. Y yo recuerdo que en el parto de mi primera hija, sin haberme preparado, sin saber nada sobre parto humanizado, yo solo mi cuerpo buscó la posición para que mi hija saliera de mi cuerpo. Y creo que es muy impresionante esta sabiduría que nuestros cuerpos tienen, porque nuestros cuerpos y nuestras emociones asumen que ese bebé vaya a vivir o vaya a morir es nuestro hijo. Entonces, sí pienso que es muy importante la atención psicológica. En estos momentos creo que es muy importante también que cuando ya pasó todo el evento haya un seguimiento y bueno, aclararle a los padres que los bebés arcoíris no son el final del camino, no son, es como de, ya estoy embarazada otra vez y ya todo lo de atrás se olvidó. O sea, creo que eso es muy importante porque a veces cuando uno está en el proceso de duelo, es una meta que de pronto te pones, ¿no? Me voy a volver a embarazar y cuando vuelva a estar embarazada voy a poder pasar todo esto. Y bueno, la verdad es que no me fijé a qué hora empecé y no tengo idea de cuánto tiempo me queda. Eh, pero bueno, hay algo que para mí era muy importante, eh, que me dijeran cuando yo estaba iniciando mi duelo. De hecho, yo empecé a buscar, hablar con gente que había pasado por esta experiencia. Empecé a buscar muchos foros en redes sociales y lo que ocurrió y ahora lo veo es que no todos los foros están bien contenidos, ¿no? No toda la ayuda, a veces los foros se dedican a que las personas se desahoguen y cuenten su historia, pero no hay una contención como la que yo encontré en MISECA. Pero al final sí quiero decirle a los papás que están pasando por el duelo de sus hijos que van a estar bien, que la tormenta va a pasar, que esta agua que hoy los ahoga y este fuego que hoy los quema, algún día ni los va a ahogar ni los va a quemar, que hace poco más de 3 años yo deseaba que alguien me dijera esto y que esto se hiciera realidad. Y sí puedo decirles con mucha seguridad que trabajando bien el duelo y, 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 que haciendo las acciones correctas podemos salir adelante. No es un dolor que se quite, la verdad es que ahora que tengo una bebé de casi 10 meses, mi primera hija nos hace falta. Yo siempre había querido tener muchos hijos y el día de hoy, por ejemplo, pues no tengo la certeza de que vaya a tener otro o no, de que me vaya a quedar con una.
y mi hija nos hace falta, o sea, esa hermana mayor que tenía que recibir a esta bebita pequeña, que tenía que tener celos de ella, que tenía que tener mamitis, no está, ¿no? También platicaba el otro día con una compañera de ECA y es muy raro ser mamá de un bebé que no está en este mundo y ser mamá de otro bebé, o sea, no saber nada de la maternidad, aunque seas ya mamá, no haber pasado por cambiar pañales, por la enfermedad, entonces es una forma de maternar pues extraña, confusa para el corazón y en la que pues hay que trabajar constantemente. Y bueno, yo quisiera finalizar diciendo que, y esto es una postura muy personal, uno cuando te pasa esto siempre te preguntas por qué y la respuesta de la gente es no preguntes por qué, sino para qué. Y yo tampoco estoy de acuerdo en para qué, porque siento que no tendría por qué enseñarte una lección de lo que fuera de esta manera, pero sí estoy convencida de que yo por lo menos he aprendido mucho a través del duelo, me he transformado como persona absolutamente y pues bueno, que hoy gran parte del motor de mi vida es mi hija que no está. Puedo decir con seguridad que los motores de mi vida son mis hijas, las dos por igual, la que está aquí y la que no está. Y pues muchas gracias y gracias a quienes se preocupan porque lo inevitable que es la muerte, pues sea de una manera más llevadera y que pues la única lucha, batalla que ganamos ante la muerte, pues es el gran amor que tenemos. Muchas